Muy bien, estamos de vuelta después de una breve pausa y a reacomodarnos un poco. Estamos ahora con Victoria Solari, directora del secundario de Loris Malaguzzi. Exactamente, muchas gracias chicos por invitarme. No, la verdad que muchas gracias por venir. Y queríamos así como cerrar el primer cuatrimestre, el primer semestre de la escuela, y que nos cuentes cuál fue el avance de los proyectos institucionales que estuvieron teniendo los chicos en el secundario, y de cara a la segunda parte, cómo se viene preparando, no solamente con las inscripciones para el 2027, sino todo lo que conlleva egresos, fiestas y todo eso. Toda la parte de finalización del año. De lo que es la parte del colegio, nosotros tenemos una pedagogía muy particular que es de acompañamiento de los alumnos y somos parte de la red de escuelas italianas. Este año estamos muy contentos. Este año se nos dio la particularidad de que se han juntado voluntades que veníamos trabajando, y para la segunda parte, para octubre, empezamos con los intercambios internacionales de nuestros alumnos. Eso nos tiene sumamente contentos. Van chicos que viajan nuestros de cuarto y de quinto año a Bolonia, con un colegio que venimos trabajando en el 2019, con un proyecto que se llama el Colegio Arquímede. Y después el Colegio Arquímede viene a la Argentina y viene a Mar del Plata también a pasar unos días. Eso para el aprendizaje de la lengua y para el aprendizaje de las culturas italiana y argentina es maravilloso, y es la concreción de algo que veníamos haciendo. Como te decía, el 2019 nos ayudó mucho en época de pandemia, porque mantuvimos el contacto de los colegios online con las herramientas que teníamos, y ahora se nos da la oportunidad de hacerlo, digamos, presencial. Así que eso nos tiene embelesados. Así que será otra parte para contar después que volvamos en octubre. Y bueno, y después con todas las expectativas ya de la aplicación plena del régimen académico de la secundaria, que nos enfrentamos a ese cambio tan grande, que se va evolucionando. Los chicos van bien. Estamos un poco por ahí complejizados con el tema de los tiempos, porque están aprendiendo a entender cómo se trabaja en el hábito del estudiante de pasar de trimestres a cuatrimestre, de haber dejado en un momento las notas a volver a las notas, a ser calificados y demás. Es un colegio que, bueno, siempre sus puertas están abiertas. Empezamos ya con las entrevistas y las inscripciones. Por suerte, por la pedagogía que llevamos y el encuentro tan cercano con los alumnos, tenemos muchas consultas, así que yo invito ya en este momento a ir consultando por las redes sociales y demás para pedir entrevista, podamos entrevistar, digamos, a todas las familias. Después vemos acorde a la disposición que tenemos de matrícula, ¿no? Porque, bueno, tenemos un curso a cada curso. Eso nos da una ventaja de hacer un seguimiento muy particular y específico del alumno, pero bueno, nos acota, digamos, en el recibimiento. Pero bueno, es un año promisorio y teníamos programación y empezamos con robótica. Eso es muy interesante porque los está llevando a los chicos a la resolución de problemáticas y a la elaboración de problemas en equipo. Le buscamos una vuelta de rosca porque sabíamos que nos estábamos quedando con poco ya con la programación, digamos, como pura y dura, porque con el avance de la inteligencia artificial y demás hay un montón de cosas que se solucionan desde otro tipo de herramientas. Entonces digo, bueno, apostemos a la robótica por el hecho de también darles el aprendizaje de trabajar en equipo, de resolver incógnitas, de también aprender este paradigma de la ciencia computacional, que no se basa solamente, que por ahí los enfrenta a cuestiones matemáticas, los encuentra con cuestiones físicas y a cuestiones que nos interesa así mucho del trabajo, de volver al trabajo en equipo, interdisciplinario. Trabajamos entre materias, evaluamos materias por ahí que se da un objetivo de investigación. Nuestro colegio es bachiller en ciencias sociales, eso nos permite una amplitud muy grande, pero a veces de una problemática la elaboran esa conflictiva desde 4 materias diferentes. Entonces su cierre final de año es evaluado un mismo tema, observado desde diferentes visiones de las ciencias que se acercan y con los diferentes profesores.
Y eso nos ayuda, ¿no? Sí, ahí permitime que te haga una pregunta porque tiene cierta continuidad con lo que hablábamos con Gabriela Prior, perdón, Sí. Respecto de lo que se dan los intercambios. Sí. En este caso es de alumnos, pero también sucedió de docentes, tanto de Mar del Plata, del Malaguzzi, que viajaron a Italia y también Sí. la recíproca. Sí, y ahora viene la recíproca del tutoraggio en agosto, eso se mantiene, y los alumnos a fines de septiembre, octubre, viajan también inclusive con docentes que van a trabajar en el propio colegio, o sea, se integran con los docentes del Arquímedes. Y cuando el Arquímedes venga, sucede lo mismo, vienen acompañados por sus docentes. Sí, es interesante para abrir perspectiva de cómo se encuentra la juventud en diferentes partes del mundo. Para un docente es una oportunidad maravillosa. Y a veces, salvadas las grandes distancias de continentes, estamos en problemáticas similares. Una de las grandes problemáticas que tienen ellos, que ahora vamos a ver cómo se ve in situ allá, es que cada vez los adolescentes se separan más de la vida de los profesores, del adulto. Es una cosa que a ellos les asombra, por ejemplo, todavía el trabajo en el colegio, la cercanía que tienen los profesores con sus propios alumnos. Y eso lo miran, digamos, pedagógicamente, cómo se puede lograr una mejoría. Y nosotros vamos observando también otro tipo de aplicación de la educación con diferentes recursos, y tienen algunas formas diferentes de diagramar la escuela secundaria allá. Pero al fin y al cabo estamos lejos, pero conflictivas similares o no hablemos de conflictivas porque por ahí el docente siempre tiene una mirada muy positiva, pero sí desafíos que hay que enfrentar con el cambio de las adolescencias, que tenemos que cada vez más rápido los cambios se dan. Y hablabas de inteligencia artificial. ¿Qué desafíos propone y qué postura toma Loris Malaguzzi en cuanto al uso de la inteligencia artificial por parte de los alumnos para resolver, no sé, exámenes, trabajos prácticos? ¿Tienen prohibido el uso? ¿Tratan de enseñarles cómo usar la inteligencia artificial? Mira, hay una idea que es muy clara en el Loris Malaguzzi. El bachiller en ciencias sociales, el ciudadano tiene que ser responsable en su ciudadanía digital. Y eso implica hoy manejar todas las herramientas tecnológicas de manera responsable. Obviamente que en el taller de programación y en otro tipo de talleres, e inclusive en las materias, se permite la resolución con las tecnologías, pero siempre hacemos hincapié en la ética y en la responsabilidad, porque es lo que compete que ellos entiendan que tienen un sinfín de herramientas hoy que nos ayudan a elaborar un montón de conocimientos, pero siempre está como sujeto activo la ética y la filosofía humana. No hay una prohibición. El bachiller en el ciclo superior nos obliga a la elaboración propia humana del pensamiento, pero no somos obtusos en entender de que la herramienta de la inteligencia artificial o la consulta con un bot está. Y bueno, y hay que hacerles tomar conciencia de que el uso tiene que ser ético y responsable, acorde a lo que pida la materia, acorde al respeto de los datos, de la información, porque igual en casa se usa. Entonces, es una manera de decir, bueno, tenés una herramienta más. La tecnología para nosotros no es una enemiga. Y se catapultó la utilización en la escuela desde la pandemia. Sí, lo que cuidamos, que el momento educativo se dé en total conciencia. Es decir, por ejemplo, los dispositivos celulares quedan fuera del aula. Eso desde que el Loris empezó en el 2015, siempre el celular por fuera, porque la pedagogía de Loris Malaguzzi, que nosotros tenemos el nombre, habla de la recuperación de los 100 lenguajes de los niños. Entonces veíamos que la interacción tiene que ser humana. Pero bueno, esa interacción humana está mediada ahora con un sinfín de nuevas tecnologías. Entonces hay que usarlas. Y hay que usarlas de manera responsable. Justamente te iba a hablar sobre el uso de celulares en las escuelas, porque vimos que hace horas el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza que restringe justamente el uso de celulares dentro de las escuelas secundarias municipales. Si ustedes ya venían desde antes con esa práctica. Sí, a ver, es una práctica que para nosotros no es restrictiva, es constructiva.
El celular no es que se deja a un lado, se olvida, murió como si dejamos de fuera el compás. Sí se usa en el momento que se indica para un fin educativo, porque en el momento que estamos en la escuela tenemos que educar y aprender. Un binomio que nos retroalimentamos. El docente se retroalimenta también con el aprendizaje del alumno. Se trae, pero se trae con un fin. Vamos a abordar este tema, se necesita buscar información, la vamos a buscar en tal lugar. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer la fuente, que es algo que sí sigue siendo tensionable en el hecho de que hay que tener mucho cuidado con la fuente, hay que tener mucho cuidado con la privacidad de los alumnos. Los alumnos deben comprender que el dispositivo te abre puertas al mundo, pero tenemos que tener conciencia de ese mundo hacia donde vamos. Es real que esto sí ha traído conflictivas a resolver en la escuela que antes no resolvíamos. El tema de las horas a teléfono, por ejemplo, no descansar. Horas al teléfono en el tema, por ejemplo, del juego. El juego tal vez permitido y el que no estamos hablando que es legal para menores de edad, como son las apuestas. Entonces son cosas que no le escapamos a hablarlas, porque sabemos que están. Y cuando se usa el celular o se usa cualquier tecnología o sacamos un robot para programar, como estuvo Gustavo acá también en su momento, se trabaja sobre eso, con un objetivo. No los sacamos por sacar, porque sabemos que disputamos tiempo con el dispositivo electrónico, con cualquiera. Para los adultos también nos pasa. Y entonces tratamos de proteger, ¿cómo te puedo decir? La originalidad del momento del acto educativo. La frescura, la espontaneidad. Y yo necesito tener al alumno totalmente consciente en el aula para poder enseñarle bien, que es lo que nos disputa el teléfono, porque nos disputa la atención, por lo mínimo, ¿no? ¿Quién no se distrae? Hoy, estando en una reunión y suena una notificación de WhatsApp y lo mirás. Sería... Pero bueno, es algo que es el diálogo, no es desde la disputa, desde la pelea o desde lo punitivo. Es entender que es constructivo, que el espacio de la escuela, en la escuela se construye, con errores, con aciertos, pero estamos todos para construir algo. ¿Qué es lo que tiene de maravilloso, a margen de que es mi escuela y que he trabajado en otras? Tiene ese ambiente particular que los alumnos entienden que vienen a la escuela a dejar algo y hacer algo por los otros. Eso todavía se mantiene y espero que siga así. Vos mencionabas ahí todos los desafíos que tuvieron y que están teniendo, y uno de los que mencionaste fue la reforma educativa en la provincia de Buenos Aires, que no hace tanto, es decir, ya lleva un año aproximadamente. 2024. Claro, un año y medio de aplicación efectiva. ¿Llegás a alguna conclusión de el nivel de egresados? Sí. De ingreso al secundario, ¿no? Los chicos ingreso que y egreso. Exacto. Mira, yo creo que lo que no llegamos todavía a la aplicación completa. Para mí se dice que va a terminar en el 2027 como para nosotros tener un pantallazo general de toda la aplicación del régimen académico. ¿Qué tiene de interesante? Que esto que te digo de lo constructivo, que tiene de complejo, que tiene espacios y tiempos muy particulares, ha quedado en el, como yo digo, en el inconsciente colectivo o en el consciente colectivo, el tema de que no se repite, pero sí se recursa. Y lo que hemos tenido por ahí en un régimen de facu, la recursada, que eso no había estado en la secundaria, sabemos que recursar llega un momento que es un cuello de botella y que después no hay oferta académica para una recursada, sino que es como volver a hacer todas las materias. ¿Qué pasa? Va a haber un colegio secundario que no va a terminar en 6 años. Yo voy a tener alumnos que si entran en el régimen de recursada, tal vez terminen en 7, tal vez terminen en 8, porque les van quedando en la mochila materias para cursar. Eso hace que para los chicos más jóvenes es un intermedio, hay que distinguirlo bien.
los jóvenes que se han formado su primera adolescencia en la pandemia les está costando mucho, porque no llegan a los objetivos temporales. Siempre va a haber tiempo para algo. Ya algo voy a llegar, algo voy a hacer, ya voy a rendir, Vicky. Los más chiquitos que no los afectó en ese salto tienen como más esta cosa de cumplen. Sí, nos da que por ahí son más estructurados y no van al hueso. Que eso, bueno, tiene que ver un poco también con el uso de las tecnologías. Es como más lo rápido. Sí, apruebo, pum, saco. Y demás. Más superficial en lo que buscan de conocimiento. ¿Qué hace este régimen académico? Egresados llegan, pero en nuestro colegio con un buen promedio de ingreso a la facultad, pero con una dificultad de sostenimiento de los estudios superiores. Porque estamos viendo que se está dando un salto, claro, salto en el tiempo, que la secundaria espera y la facu no. Y se da eso, lo estamos hablando todos los directores cuando nos juntábamos en los coloquios de dire para que nos convoca la provincia y demás, estamos viendo ese salto. Reconoce otras realidades la escuela secundaria, pero bueno, las que tenía ya un poco más aceitadas, con este cambio tan abrupto de sistema, hay que volver a construirlas. ¿Cómo? Explicarle a un alumno que las materias se evalúan y tienen notas y se tienen que aprobar. Que bueno, todavía hay consecuencias de la pandemia también, del régimen intermedio de pandemia. A veces nos toca a los que nos educamos en regímenes anteriores, que vos decís, tenemos que hablar esto, que un 7 es un 7, un 4 es un 4, o tenemos que hablar que para la aprobación de la materia se tienen que cumplir diferentes pautas. Hoy lo que preocupa mucho en la provincia, no es en el caso particular en el cole, pero preocupa mucho, es el tema de la asistencia. Porque se ha dado un fenómeno de que la escuela ha quedado en un segundo o tercer puesto de prioridades. Hay chicos que priorizan el deporte, hay chicos que priorizan, por ejemplo, viajes personales y que se ponen en el horario, digamos, o recursos, digamos, escolar. Se le quitan recursos de tiempo. Y bueno, salimos a la arena a lucharlo para volver a construir algo nuevo. Pero esos son los desafíos que tenemos. Perdimos en el tiempo, que yo ahí sí soy crítica, no crítica. Pienso críticamente, trato de pensarlo, de que bueno, todavía estamos tratando de entender qué nos pasó en la pandemia y se priorizan, por ejemplo, recursos con respecto a la salud, obviamente que es importante la salud, ni hablar que sí, pero por ejemplo turnos médicos o ese tipo de cosas, por cómo está también el sistema de salud y demás, tocan en horario escolar y nosotros tenemos que tramitar de ver cómo hacemos para perder horario de clase para que el alumno pueda ir a un turno médico. Esas cosas antes no se disputaban. O la familia le toca por una cuestión económica hacer un viaje en momentos fuera de los recesos de las vacaciones, digamos, de invierno. Y antes por ahí la familia decía, no, terminamos y lo hacemos en vacaciones y ahora se hacen en otros tiempos. Esas son las realidades. Bueno, Victoria Solari, sí. Muchas gracias por acercarte a Trama Educativa. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Dialogamos con la directora del secundario, Loris Malaguzzi.